Apreciables estudiantes, nuevamente les estamos saludando, deseando que estén bien. Vamos a iniciar con nuestra sesión de Derecho Tributario. Vamos a platicar básicamente de cuándo se da procedencia al procedimiento, valga la redundancia, contencioso administrativo en materia tributaria. El objetivo es justamente conocer de la procedencia de ese proceso contencioso administrativo que en un momento determinado ocurre también dentro de la materia tributaria en sí. Bien, el proceso contencioso administrativo prácticamente aplicará básicamente en la vía judicial. Es decir, una vez que se está hablando que se va a interponer un proceso contencioso administrativo, viene a significar que hemos concluido con la vía administrativa normal, que ya no existen prácticamente más actos que yo tenga que realizar porque los mismos se han terminado. Entonces ahora recurro, insisto, por la vía judicial para que pues efectivamente pues se me aplique la justicia debida. Entonces aquí aparece una breve definición y lo pone justamente como ese medio de control judicial. Si se ha considerado, y esto se hizo con el afán, los procedimientos contenciosos administrativos se hacen con el afán de que el particular no se sienta vulnerado específicamente por actos o resoluciones que dentro de la administración pública le vienen causando algún defecto o algún gravamen, pues efectivamente pues exista otra autoridad absolutamente independiente, especialista en el derecho, para que ésta pues en algún momento pues refiera si existe o no la suficiente tutela jurídica como para poder efectivamente protegerle. Insisto, es una herramienta de los particulares que va a proceder siempre y cuando, eso sí, se haya agotado la vía administrativa. Por supuesto, tal y como lo dice también acá la definición, puede oponerse en los actos de la administración pública. Así es. Ustedes posiblemente se estarán recordando ahorita de Derecho Administrativo y de hecho llevar un curso de Derecho Procesal Administrativo. Inclusive, pues por ello nosotros no vamos a entrar mucho a detalle del proceso contencioso administrativo como tal, pero pues al final de cuentas sí vamos a ver cómo procede justamente en el tema tributario, que es lo que a nosotros nos establece. Es más, pues el artículo que refiere de la procedencia es el artículo 161 del Código Tributario. No existe el procedimiento regulado como tal. Ese ustedes lo van a poder observar en su ley de lo contencioso administrativo, y todo lo demás que no contempla la ley de lo contencioso administrativo, también ustedes ya se han dado cuenta, lo tenemos que ir a chequear al Código Procesal Civil y Mercantil, porque al final es ahí donde se viene a complementar el tema de la normativa que se encuentra implícita cuando surge un proceso de esta categoría. Aquí vamos a hablar de la organización jurisdiccional y de los recursos previos, ¿no? Entonces, algo que es importante es que esta vía judicial de lo contencioso administrativo se desarrolla realmente en única instancia. Es decir, si ustedes se fijan bien, para muchos ya lo sabían, quizá algunos otros no existen juzgados de primera instancia de lo contencioso administrativo. Lo que hay ya son salas de la Corte de Apelaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que, insisto, es una sala, estamos hablando que es un tribunal de alzada, es decir, integrado por magistrados, que son quienes van a venir y van a evaluar como tal esta situación que se les está planteando. Entonces es como que si viniese el ordenamiento jurídico y tomara que todo lo que se hizo dentro de la administración pública, aquellas resoluciones que se fueron dando, que se interpusieron ya sea recursos de revocatoria o de reposición y que hayan sido declarados sin lugar, es como que si todas esas
actuaciones se hubiesen dado en primera instancia y prácticamente al recurrir ahora a esta vía judicial, pues efectivamente estamos pasando a una segunda instancia. Aunque repito, la forma de entrar al proceso contencioso administrativo no es a través de un recurso de apelación, sino que se plantea como una demanda de hecho. Entonces es una demanda en el plano de lo contencioso administrativo. Y justamente va a proceder, aquí podemos ver en esa procedencia, cuando la resolución haya causado estado. Causar estado, bueno, ¿qué significa esa palabra? Posiblemente sé que varios de ustedes la recordarán de derecho administrativo. Se causa estado cuando se ha culminado con todas las actuaciones que la norma administrativa refiere. Es decir, me planteaban que tenía que interponer un recurso, ya lo interpuse. Me planteaban que debía de recurrir a un curso, ya lo había interpuesto en la administración. Todas esas cuestiones que antes yo cumplí y que ahora ya me dieron una notificación, y esa notificación de la autoridad administrativa se encuentra firme, y ahí mismo dice que ya no tiene derecho a ninguna otra impugnación. Entonces permite que efectivamente se cause estado y abre la puerta ahora para la vía judicial. Por supuesto, la otra es que se vulnere un derecho contemplado en la norma. Eso es la base, ¿no? Que yo alegue de que estoy justamente recurriendo a esta vía judicial porque la autoridad administrativa vulneró varios de mis derechos. No apreció prueba que yo presenté, por ahí me impuso una multa exagerada sin verificar que yo había sido un buen contribuyente, que siempre pagué, etcétera, etcétera. Entonces todo ese tipo de situaciones es acá donde yo las traigo justamente a colación, ¿no? Algo que llama poderosamente la atención, y esto pues no está, como se lo digo, en sus leyes, en el Código Tributario no aparece, sino aquí tenemos que recurrir de manera muy explícita a la ley de lo contencioso administrativo. Entonces el artículo 28 nos refiere de algunos de los requisitos que lleva la demanda. Tomemos en cuenta que normalmente aquí mismo la ley nos refiere de los plazos que tengo para interponer la demanda en lo contencioso administrativo, y que también desde luego hago yo saber que esta situación pues ya causó estado, ¿no? Entonces, primero, el numeral primero nos habla de la designación del tribunal. Bueno, esto es algo que ya no se debe de colocar. Únicamente cuando yo interpongo la demanda, coloco demanda contenciosa administrativa nueva. No digo sala primera, tercera, no. Hay hasta 6 salas, pues, pero no, yo no se la dirijo de manera específica a una sala, sino dejo abierto, solo como tal, ¿no? Digo sala de la Corte de Apelaciones sin decir cuál. Luego, pues, el nombre del demandante es muy importante. Recuérdense que aquí también proceden, las personas jurídicas pueden demandar. Entonces, ahí refiere también, en el caso de la representación, entonces se hace saber que se identifica a la persona jurídica que comparece a través de su representante legal y pues también de su abogado que le auxilia. Entonces esa es una de las circunstancias que llaman siempre poderosamente la atención. A esa representación que se acredita se le conoce con el nombre de personería. Entonces se debe de presentar dicha personería a través de ya sea el acta notarial de nombramiento, a través de testimonio de la escritura pública donde se le constituyó como representante, o incluso también, desde luego, si está ejerciendo algún mandato judicial con representación. Luego se identifica el expediente administrativo y la resolución controvertida. Por eso les digo, es acá donde pareciera como que viniera de primera instancia, porque yo le pongo en el contexto a la sala ese número de expediente, pero es el número
que se llevó, no en el encabezado del memorial, sino dentro de mis argumentos. Yo identifico que era el expediente, qué sé yo, el 35-2020 de la SAT, por así decirlo. Entonces, identifico y hago saber la resolución. Muchas veces las resoluciones tienen un número. Yo pongo ver que la resolución número tal es la que justamente fue a venirme a violentar mis derechos. Hago la identificación del órgano administrativo y dónde puede ser demandado, si fuera la SAT, si fuera una municipalidad, etcétera. Tengo que decir dónde. Usualmente uno coloca que desconozco el domicilio exacto, porque también recuerda que son personas jurídicas, pero que pueden ser notificados y hago la salvedad de dónde. Luego el ofrecimiento de la prueba, esto es muy importante. Los juicios contenciosos administrativos son muy similares a los civiles ordinarios, bastante similares. Aquí todo se tiene que pedir, nada opera de oficio, ténganlo en cuenta, Bueno, ustedes ya lo saben porque han llevado procesal administrativo, pero recuerden, o sea, yo ofrezco la prueba y después tengo que requerirle al órgano jurisdiccional que abra prueba. Y si yo no lo hago dentro del plazo de 6 meses, pues me pueden solicitar una caducidad de instancia, ¿no? Entonces tengo que ser yo verificar muy bien. También el tema incluso de las peticiones. Aquí sí tengo que ser muy formal, incluso en establecer las que son de trámite y las que son de fondo. Porque también los juzgados de lo contencioso administrativo pueden rechazar de plano incluso la demanda si no la consideran que se ajuste a todas sus situaciones. Lugar y fecha, pues muy sencillo, y firma del demandante y su auxiliante, ¿no? Eso es lo que debe de llevar. Le vamos a dejar unas preguntitas aquí. La primera de ellas es: ¿cuántas instancias tiene el proceso contencioso administrativo tributario? La siguiente es: ¿cuál es el requisito necesario para abrir a la vía judicial? Y la tercera es: ¿con qué instrumento se acredita la personería en caso de una persona jurídica en esta clase de procedimientos? Yo les deseo que estén bien. Gracias por su atención.